Bien, vamos precisamente en esta sesión a terminar este tema de fotometría, hablando un poco de espectrofotometría, que es el tema, digamos, que nos va a ocupar en la clase de hoy. Y para ello vamos a empatar y vamos a recordar entonces el problema que habíamos iniciado en la sesión anterior, y era el problema de preguntarse cuál era el color y por qué el color de estas tres cosas es el mismo. Habíamos visto que si usted calienta oro, hierro, carbón y antares, las tres cosas le producen a usted la misma experiencia visual, Y esa experiencia visual que le producen estas cosas, descubrimos a través de la experimentación y de los años, básicamente es producto del siguiente efecto. Si utilizamos un medio dispersivo, como un prisma, para hacer pasar la luz de cualquiera de estos objetos y descomponerla, que es el efecto del prisma. El prisma es, digamos, básicamente lo que hace es que las componentes de la luz, las componentes de Fourier, las componentes monocromáticas de la luz que vienen sumadas dentro de esta luz de aquí. Habíamos dicho que la luz de cualquier fuente, se puede considerar, por compleja que sea la fuente, se la puede considerar como la suma de ondas sencillas. Cada onda sencilla tiene un color diferente. Entonces los prismas actúan como una especie de transformador de Fourier o descomponedor. Es muy raro porque lo que habíamos dicho la vez pasada es que esa idea de que una onda cualquiera es la suma de ondas sencillas, es una idea matemática. Entonces, esto es como ponen en evidencia el hecho de que las matemáticas, pues, tienen algo que ver realmente con la realidad. Lo que se produce al otro lado de allá se llama un espectro, y ojo, es muy importante que tengamos una rejilla, porque si no lo hacemos una rejilla, se combina la información del Sol. Ahora, recordemos, y aquí vamos a comenzar entonces el tema nuevo de hoy, recordemos básicamente que la información contenida en un arco iris como este es información visual que posiblemente sea muy bonita y muy cercana a la experiencia, pero la que nos interesa a nosotros como astrofísicos es la información representada de esta manera. En esta representación, que es una representación ya cartesiana, ponemos en un eje la intensidad o el brillo de la luz, y en otro eje, ¿qué hay en este eje que hay acá? ¿Qué información se pone en este eje horizontal? Se coloca el color, o lo que es equivalentemente la longitud de onda de una onda monocromática que tuviera ese color. Les pido por favor que saquemos el documentico del espectro electromagnético, si lo trajeron. Si no está ahí en la página del Google Classroom, métanse y ábranla. Esa hojita del espectro electromagnético la vamos a utilizar. Es muy importante que la traigan para todas las sesiones o que la tengan ahí a la mano en el... A ver, por ejemplo, díganme cuál es yo no puse aquí las longitudes de onda en el eje, pero díganme cuál es la longitud de onda del verde. ¿Qué longitud de onda tiene el verde, el color? Una onda de color verde, ahí está eso, muy bien, ahí Dani, en este. No, en el espectro electromagnético, esa, la que está horizontal, muy bien, eso. Vení, yo incluso aprovecho aquí. Aquí está, listo. Aquí está el espectro electromagnético, correcto. ¿Dónde está el verde? ¿Ya lo vieron? ¡Ah, juepucha! No, pero un momentico, ahí se ve. ¡Ah! Ahí se ve más o menos. Bueno, no se ve. Terminen pues. Aquí tienen el espectro electromagnético, correcto, está entonces el rango de longitudes de onda. ¿Desde qué longitud de onda hay aquí? Desde 1 kilómetro. ¡Ah, puta! Una onda de 1 kilómetro. Tremenda onda. Se llaman radio. Ondas kilométricas, se llaman radio, se detectan en astronomía, ondas kilométricas. ¿Hasta qué otra longitud de onda hay aquí? De 1 kilómetro hasta 10 a la menos 12 metros, o sea, un picómetro. Un picómetro, que es un centésimo del tamaño de un protón. Es mucho más pequeño que incluso un protón. Esos son rayos gamma, correcto. Bueno, y en ese intervalo inmenso, cerca a los nanómetros, a las centenas de nanómetros, un poco más abajo de los micrómetros, está la luz visible, que tiene un intervalo muy chiquitico, que está amplificado aquí abajo. Miren, aquí hay un cuadrito que, claro, en colores se ve a colores. Un cuadrito que se ve a colores y que muestra las longitudes de onda del visible. ¿Qué vamos a mirar aquí? La longitud de onda más larga, ¿qué color corresponde? Aquí aparece como 700 nanómetros. ¿Qué color es 700 nanómetros?
Entonces, ahí no se ve, pero vemos que está del lado del infrarrojo. Entonces es el rojo. 700 nanómetros corresponde a rojo. Y la longitud de onda corta, 440, ¿qué color corresponde? Violeta, correcto. Un azul oscuro, muchas gracias, Dani. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puse aquí la longitud de onda, pero aquí debería poner, aquí, ¿qué longitud de onda debería ir entonces? Más o menos. 440, 400, y aquí casi llegando a 700 nanómetros. Vamos. Exacto. Muchas gracias, profesor. Entonces, el visible, voy a colocar aquí ese recordatorio, porque el visible pues, es súper importante. El rojo, entonces está más o menos 600 a 700. El violeta azul, entonces azul violeta, ¿cierto? Que es ya bajando del 500, ¿cierto? Al 400, ya esto es azul violeta. Y el centro del espectro, que es el amarillo verde, este corresponde efectivamente, como decía, alrededor de los 550 nanómetros, que es más o menos la mitad del espectro visible. Es más o menos la mitad del espectro visible. Entonces, ¿por qué es tan importante este intervalo tan específico de longitudes de onda o de frecuencias? Porque recuerden que a esto hay asociado una frecuencia. Este intervalo de longitud de onda es muy especial porque cuando una onda electromagnética que está en este intervalo, o sea, entre 400 y 700, cuando esa onda llega a las células de la retina, las sustancias químicas, no todas, algunas sustancias químicas de la retina se transforman en otras. Y en la maquinaria bioquímica de la célula, esa transformación se convierte en una cadena de reacciones químicas que llevan a un impulso eléctrico. Y solo en ese intervalo, si a usted lo iluminan con 1000 nanómetros, ya no se genera ese efecto. ¿Sabe qué efecto se genera? Si a usted le iluminan el ojo con 1000 nanómetros, la sustancia transparente del ojo, ¿cómo es que se llama? Eso se llama el humor vítreo, el humor acuoso del ojo, recibe los 1000 nanómetros y aumenta su temperatura. Absorbe los 1000 nanómetros, microondas, el infrarrojo son muy absorbidos por el agua tiene capacidad de absorber y entonces a usted le calienta el ojo. Eso le conduce a usted, si hubiera mucho una fuente de luz infrarroja, a un problema en el ojo que se llama, ¿cómo se llama? La presión ocular muy alta, glaucoma. Si usted observa el sol durante un eclipse sin protección infrarroja, le puede dar un glaucoma severo, ¿cierto? Es decir, se le cocina el ojo por dentro. Si lo observa sin protección infrarroja, si lo observa sin protección visible, se le, digamos, saturan las cosas, se le acaban todos los pigmentos y posiblemente llega al daño celular. Y si lo hace sin protección ultravioleta, a usted destruye las células. Usted da radicales libres, destrucción celular, y eso como le llama cuando uno ya tiene un daño con luz ultravioleta en el ojo. ¿Cómo? Una hijueputa ceguera. Hay muchos tipos de ceguera. Aquí se le murieron unas hijueputas células. ¿Qué, compañero? No, dale, Dianita. Que ayer vimos un ocular que había sido utilizado para observar el sol y está derretido. Hijo, el vidrio. Es porque algunos son de cristal, algunos son de cuarzo, inclusive llegan a derretirse. Oscar. Que la de la luz visible, por ejemplo. No, en este caso la destrucción es debida a la manera como la luz ultravioleta interactúa con las moléculas. No necesariamente tiene que ser mucha energía. Usted puede iluminarlo con poca energía y usted básicamente le pueden hacer destrucción. Pero ojo, que es un tema de los temas que vamos a discutir. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué usted ve entonces, decíamos la vez pasada, todas estas cosas del mismo color? Porque tienen el mismo espectro. El color es una sensación neurofisiológica, es un fenómeno neurofisiológico resultante de la interacción del espectro con la sensibilidad de cada una de las sustancias de su ojo. Pilas con eso, no existe un concepto físico del color. Físicamente no existe el color, existe el espectro. El equivalente físico al color en la astrofísica es el espectro. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que hay un descubrimiento hecho en los hornos del siglo XIX de que los objetos que tienen, digamos, alta temperatura
tienen un color diferente de los objetos de baja temperatura, ¿cierto? Y aquí se ve, ojo, cuando digo color, no me refiero al color neuropsicológico, me refiero al espectro, Miren aquí el espectro producido, observado, no por el oro que vimos ahorita, sino por distintas cosas. Por ejemplo, este es el espectro de un pedazo de hierro a temperatura ambiente. ¡Ah! ¿Cómo así? No, a temperatura ambiente el hierro no emite nada, no, el hierro sí emite a temperatura ambiente, emite infrarrojo lejano. Lo que pasa es que usted cuando ve un pedazo de hierro, lo que ve es el reflejo del sol en el hierro o el reflejo de las lámparas en el hierro. Por eso usted dice que no, el hierro está reflejando la luz. Pero si usted apagara todas las luces de una habitación y pusiera el hierro, tampoco vería nada porque su retina no ve infrarrojo, pero usted con una cámara infrarroja vería cómo el hierro emite la luz aquí. A medida que usted va calentando el hierro, se va poniendo así. Esta sucesión, su retina y su cerebro la siente. Cuando usted calienta, por ejemplo, la parrilla, bueno, los que tenían parrillas, menos que ya no tienen parrillas, hipoputas, ¿cierto? ¿Todavía tienen parrillas? ¿En la finca o qué? ¿En dónde qué? No, les digo regañados porque es muy caro, marica. O sea, calentar cosas con electricidad es súper ineficiente, súper ineficiente. Claro, lo que pasa es que la gente que es inteligente ya sabe calentar arepas con gas. Bueno, no, estoy huevoneando, estoy maricando, pero miren, esta sucesión de cambio en el color, usted calienta la parrilla y usted ve como la parrilla empieza reflejando la luz de la cocina, pero con el tiempo usted empieza a verle un cambiecillo. Ese cambiecillo es esta progresión espectral. La progresión. Miren cómo la parrilla empieza sin emitir nada en el visible y a medida que se va calentando, empieza a emitir el visible. Y usted empieza a ver la parrilla, primero roja, después la empieza a ver amarilla, después la ve verde. No, verde no. No, usted nunca ve una parrilla verde y la razón es muy sencilla. Acuérdese que el fenómeno del color en el ojo, en el cerebro, aquí yo no sé si ustedes sabían, el ojo es una proyección del cerebro, es de las pocas cosas que son proyecciones del cerebro, ¿cierto? El tejido ocular es una proyección directamente del cerebro hacia afuera. Entonces la interacción de esta luz con el cerebro produce una sensación. La parrilla usted siempre la ve, ya te voy a responder a Adri, la parrilla usted, la progresión ¿cuál es? Negra, 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 rojo oscuro, rojo brillante, amarillo, y hasta ahí le llegó el color porque después usted ya lo encandila esa huevonada y usted es puro blanco. Ahora sí, dale, Adri. Todo. Lo vamos a ver cuando vemos el concepto de temperatura. Ahí le anoto a Alfonso ese hecho, porque usted no me define bien rigurosamente qué es temperatura. El rigor dice, cualquier cosa que esté por encima del cero absoluto emite luz así. Y la ley, y es una ley física. La ley física se llama la ley de Wien, o de Wien, pues, esto es en alemán Wien, la ley de Wien o la ley de Wien, que es una ley que le dice a uno que los objetos incandescentes, o sea, que emiten luz en virtud de su calor o de su energía térmica interna, la emiten con esta regla. Miren la regla, entonces uno dice, matemáticas otra vez, sí, matemáticas, pero súper importante. La regla le dice a usted, no cómo es el espectro, sino que le dice dónde emite más. El lambda máximo es dónde emite más. Y miren la fórmula, miren cómo la temperatura que aparece allá aparece en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura un cuerpo emite más en longitudes de onda cortas o largas. A mayor temperatura, la longitud de onda en la que más emite es corta. Y miren que esa es la progresión. Miren cómo empieza emitiendo en longitud de onda larga. A medida que se va calentando, la longitud de onda del pico se va corriendo. Se llama también la ley de desplazamiento de Wien. Hagamos un ejemplo. Entonces, ahora vamos a responder ahora sí a la pregunta del oro. Jugamos, por ejemplo, el oro fundido. Oro fundido, más o menos 1000 grados Celsius. La primera regla importante para tener en cuenta es que la temperatura que aparece en esta fórmula y en todas no es en Celsius. Los Celsius son una escala de temperatura completamente arbitraria. ¿Ustedes saben en qué se basa la temperatura Celsius? ¿En qué se basa? En el agua. Entonces, si hay un extraterrestre que viene de Titán, él va a decir, ¿qué? 20 Celsius, ¿esa mierda qué es? A mí hábleme en física. ¿Cierto? Es como cuando usted llega a un extraterrestre de otro sistema planetario y usted le dice 20 grados. ¿Qué? 20 grados, ¿qué es esa mierda? A mí me hablas en radianes, marica. O sea, yo soy serio. Entonces, ¿a usted en qué le tienen que hablar ahí? Le tienen que hablar en grados Kelvin.
Los grados Kelvin son una escala que conocen todos los extraterrestres. Todos. Entiendes que no, ellos tampoco conocen los grados Kelvin. Ellos conocen el 0 Kelvin. ¿Y los fotógrafos? Los fotógrafos también, sí. Entonces, ¿cuánto es el grados Kelvin? Yo tengo una regla, que es mi regla de oro, y aquí me voy a disculpar con mi esposa, y es la regla de mi esposa. Resulta que mi esposa todo lo exagera, especialmente mis defectos, todo lo exagera, ¿cierto? O sea, yo dejo un vaso sin portavasos y ella me dice, usted siempre deja los vasos sin portavasos, pero es un errorcito que yo cometo, yo estoy más bien entrenado que un chucho. Yo orino sentado, ¿cómo? No les digo y no eso. A mí me pusieron a orinar sentado desde que estaba chiquito, ¿sabes? Desde que me casé a los 21 años. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa es súper exagerada, los grados Kelvin siempre son más exagerados. ¿Cuántos más exagerados? Siempre son 300 más. Es la regla, sencilla. Los grados Kelvin son 300. 1000 grados centígrados son 1300 grados Kelvin. Aproximadamente. ¿Realmente son cuánto? 1273.15 grados Kelvin. Incluso ese 273.15 se calcula con termodinámica, de física estadística. Bueno, esto es orden de magnitud, 10 a la 3 Kelvin. Entonces la longitud de onda en la que más emite el oro es 3 por 10 a la menos 3 dividido 1000. 1000 es 10 a la 3, entonces da 3 por 10 a la menos 3, dividido 10 a la 3, da 3 por 10 a la menos 6. A ver, eso en escalas en prefijos griegos, ¿cuánto es 3 por 10 a la menos 6? Nanómetros, micrómetros, picómetros, 10 a la micrómetros. O sea que el oro emite en 3 micrómetros. ¿En qué región del espectro electromagnético cae en 3 micrómetros? 3 micrómetros, ¿cuánto les da? No, ya vamos a ver por qué James Webb tiene capa de oro. Regla, 1 micrómetro son 1000 nanómetros. Esta es una regla de oro en astrofísica. Miren que el visible está siempre por debajo de 1 micrómetro. El visible es medio micrómetro. 1 micrómetro ya es más allá de ¿quién? Del rojo. 3 micrómetros es el infrarrojo. 3 micrómetros es el infrarrojo. Y entonces, ¿qué sucede? Resulta, véalo ahí, 3 micrómetros, mírenlo aquí donde cae, en el infrarrojo. 3 micrómetros, entonces lo que nosotros decimos es, el oro emite, cuando está a 1000 grados, la mayor cantidad de luz la emite es en el infrarrojo. A 1000 grados. Pero yo, ¿cómo así que infrarrojo? Si yo veo esa huevonada de color. Aquí está la explicación de por qué la ve a color. El pico del oro está por allá, a 3 micrómetros. Pero hay luz llegando por aquí. Y esta poquita luz que hay aquí, ya la ve usted. Ya usted ve esta. Entonces, cuando su ojo ve el oro fundido, ve esto que hay acá. Y cuando ve esto, entonces empieza a percibir ese color rojo, ese color amarillo rojizo, cuando está a 1000 grados. Cogamos otro objeto, por ejemplo, un filamento de bombillo. Filamento de bombillo, temperatura 3000 Celsius. Mi esposa siempre exagera, 3300. ¿Correcto? Hombre, es un chiste interno en mi casa. Ustedes se inventan algún hijo de puta ejercicio. 3300. Orden de magnitud, redondeo servilletero 3000. Lo bueno del Kelvin y Celsius es que el redondeo bota lo Kelvin. Y entonces nos queda 3 por 10 a la menos 3 dividido 3000. ¿Cuánto da 3 por 10 a menos 3 dividido 3000? Entonces dirán, 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la 3, se van los 3 arriba y abajo, me queda 10 a la menos 3, dividido 10 a la 3 da 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es 1 micrómetro. O sea, ¿en dónde cae ese máximo? También en el infrarrojo, pero más cercano. Entonces hay un término interesante, infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano puede ser percibido por algunos organismos vivos. Es decir, nuestro ojo no percibe el infrarrojo, pero algunos organismos tienen extendido el rango y entonces pueden funcionar muy bien en la oscuridad del visible porque pueden ver este tipo de cosas. Entonces miren lo que sucede con el bombillo. Ya cuando usted prende un bombillo, usted no ve infrarrojo. No, ese es el problema de los bombillos, que los bombillos emiten casi todo en el infrarrojo. ¿Y cómo se siente el infrarrojo? Usted pone el bombillo al lado suyo, lo que se está sintiendo no es calor que viene del bombillo en la forma de aire caliente, usted le está sintiendo es llegada de infrarrojo a su piel. Todo ese infrarrojo poderoso es el que usted está sintiendo. ¿Qué ve usted con su ojo? Con su ojo usted ve toda esta luz visible. Miren que incluso un bombillo a 3000 grados podría emitir un poquito de ultravioleta. Cuidado. Un bombillo de 3000 grados puede emitir un... ¿Qué pasa? Pero miren cómo está. ¿De qué color debería ver usted el bombillo? Es que
Entonces, ¿qué ustedes qué creen? ¿Que hacemos un curso de astrofísica o de teoría del color? Es una decisión súper importante que tiene que tomar uno en la vida cuando estudia astrofísica. O me dedico a la teoría del color o me dedico a la astrofísica. Esta curva que hay aquí atravesada así se llama amarillo. Se llama amarillo. ¿No lo ven? No. Entonces, ¿qué pasa? Es que la teoría del color le dice a usted, como el ojo tiene distinta sensibilidad a los distintos colores, el ojo es más sensible, digamos, por aquí, ¿cierto? Menos sensible por aquí, o al revés, perdón, el ojo tiene una buena sensibilidad, digamos, o la sensibilidad es más o menos pareja, o la sensibilidad es muy compleja. Entonces, cuando esta información espectral se mezcla con la información del ojo, esto se mueve y se acomoda para producir una sensación neurológica de amarillo. Por eso es que usted ve los bombillos amarillos, pero con mucho calor. Y terminamos el ejercicio de la ley de Wien práctica. El Sol, la temperatura del Sol la sabemos por espectrografía, es 5500 grados Celsius. Mi esposa siempre exagera, 5800 Celsius. Kelvin, redondeo servilletero de 5800, 6000 Kelvin, correcto, que es 10 a la 3.8. 10 a la 3.8, ¿cierto? Como les gusta a todos ustedes. Entonces, la longitud de onda máxima es 3 por 10 a la menos 3, 3 es 10 a la 0.5, por menos 3 es 10 a la menos 2.5, dividido 10 a la 3.8. Usted lo puede hacer de la manera que quiera esta cuenta, pero le aseguro que esta manera es infalible, eso a 10 a la menos 6.3, que es 10 a la 0.7 menos 7, que no es nada más y nada menos que 5 por 10 a la menos 7. 5 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es eso? 5 por 10 a la menos 7 en micrómetros, ¿cuánto es eso? En micrómetros, 5 por 10 a la menos 7. 5 micrómetros. No porque estaba debajo. Ah, no hicieron la tarea 2. No, a la tarea 1 o la 2. No hicieron la tarea 2. Van a volver a coger los ejercicios de la tarea 2 porque ya nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. ¿En qué sentido? Ya lo que viene es física deliciosa de aquí en adelante. Vamos a estar haciendo esta cuenta. ¿Cuánto les dio? ¿Cuántos micrómetros? 0.5 micrómetros. Medio micrómetro. ¿Por qué? Porque 0.5. Pues es más pequeño que micrómetro, pero no mucho. 5.5, sí señor, 0.5. Miren, 0.5 micrómetros. O sea, que son ¿cuántos nanómetros? 500 nanómetros. El Sol emite la mayor parte de su luz. ¿En qué color? Verde. Y aquí viene un famoso dicho, que es muy famoso, pero es porque el que lo dice o los que lo dicen tienen un problema con la teoría del color, y es la idea de que el Sol es verde. En realidad el Sol es verde, dicen pues algunos. Lo que pasa es que se les olvida que es que el mundo no es... Esto que hay aquí es el espectro del Sol. Esos 500 nanómetros significa que cuando usted toma el espectro del Sol, el pico le dan 550 nanómetros, o 500 nanómetros, el pico. Pero acuérdese que lo que ve el ojo no es el pico. El ojo coge el espectro, se lo mete a las moléculas, y las moléculas se reúnen entre ellas, hablan un montón de mierda, un debate, y al final dicen, amarillo. Amarillo. Bueno, en realidad nosotros no vemos el Sol amarillo. Ahorita lo voy a poner a salir a ver al Sol. ¿De qué color se ve el Sol, Miriam? ¿El Sol de qué color se ve? Naranja. Este Sol que hay aquí no es el Sol que uno ve en el cielo. Este Sol es un Sol de un filtro. Por ejemplo, el filtro Bader, una de las características buenas que tiene es que no modifica la información espectral del Sol. Si usted le toma un espectro al Sol a través de un filtro Bader, le da el espectro real. En cambio, los vidrios de soldadura cambian el espectro. Yo no sé si ustedes han visto el Sol por un vidrio de soldadura. ¿Qué color se ve? Verde. Elimina longitudes de onda cortas, ¿correcto? Pero hay otro detalle. Este Sol podría no haber sido tomado con un filtro. ¿A qué hora fue tomado este Sol? Muy temprano, muy tarde. La contaminación lumínica, la atmósfera cambian el espectro. O sea que esta apariencia es una apariencia simplemente engañosa. Cuando pintamos el Sol amarillo en la escuela, no estamos pintando el Sol. En realidad el Sol se ve blanco. Todos los seres humanos, sin excepción, cuando miran el Sol al mediodía lo ven blanco, no lo ven amarillo. Eso es imposible. Y lo ven blanco por otro fenómeno de la teoría del color. Y es que el color en nuestro cerebro en realidad hay tres variables asociadas al color. La primera variable se llama la tonalidad, el tono, hue. El tono, entonces están los colores y la tonalidad, correcto, este es el tono. Pero hay un segundo
muy importante que se llama la saturación. Y la saturación se tiran las cosas. También está otro, se llama la intensidad, el brillo, son los tres: hue, saturation y value. Incluso cuando uno trabaja con software de edición o de diseño, uno puede indicar un color con estos tres números. Creo que hay otro tercero, intensity, HSBI. Pero aquí viene el punto es el siguiente: resulta que la sensación del color que usted percibe depende entonces de muchos factores del espectro. El tono depende de la distribución espectral, pero el brillo y la saturación dependen de la intensidad. Y la regla es así: si la luz es muy intensa, va a tener usted un color con mucho brillo y muy baja saturación. Es decir, miren, yo estoy mirando aquí esta lámpara, yo no sé qué parte de mi ojo está cayendo, vamos a ponerla aquí. Eso ahí, yo veo blanco esta huevonada. Veo unos tonos como moradosos, pero yo lo veo blanco. Y ya me estoy dando cuenta allí que estoy cayendo, sí está en el morado. Veía unos tonos moradosos, pero yo la veía blanca. Y ya no lo estoy viendo nada, tengo una mancha aquí en la mitad de la fóvea. Entonces, ¿qué sucede? Mucha intensidad da mucho brillo de color y da muy poca saturación. Los colores poco saturados también tienen el nombre en el mundo de las mamases y los papaces que cuidan a los hijos de una camiseta mariadita. Cuando uno tiene una camiseta de la Selección Colombia muy viejita, ¿cierto? Muy lavadita, entonces está como mariadita. Y es un amarillo, es el mismo amarillo, pero de baja saturación. El sol es amarillo, pero una saturación bajísima, o es verdoso, pero una saturación muy baja. Correcto. La otra, baja intensidad. Si usted tiene una luz de muy baja intensidad, entonces ya ocurre un fenómeno en su ojo mucho más complicado, y es que los conos que tienen la sustancia sensible al color ya no empiezan a responder, y entonces lo que va sucediendo ahí es que la respuesta neurológica del cerebro suyo total es también bajar la saturación. Por eso cuando usted mira al cielo, todas las estrellas son blancas. Y las que le dicen a uno, no, Aldebarán es una gigante naranjada, y usted mira, marica, yo no le veo la naranja por ningún lado, huevón. Uno se imagina es una naranja, ¿cierto? Al video, no, eso es una belleza, una estrellita verde. Verde la jimba, yo no veo ningún verde ahí, huevón, las pelotas. Y es porque casi todas las estrellas tienen una saturación muy bajita. A ver, pues se van a quitar la teoría del color de sus cabezas. Es fantástica, es una cosa como para hacer un diploma completo. Había un diploma en la Antioquia de teoría del color. ¿Cómo? Si el color depende del cerebro humano. Sí, señorita. ¿Y un perro, el sol de otro color? Sí, señorita. ¿Verdad que el perro no tiene criterio? Yo sé. El perro no le asocia al lenguaje. En estos días estamos hablando con mi esposa. Mi esposa tiene, ¿cómo se llama esta condición biológica, esta condición neurológica en la que usted piensa en lunes y piensa en cuadros? ¿Esto no les pasa? Cuadros, el lunes es como bolita, no. Hay gente que tiene ese problema, se llama sinestesia. Sinestesia, es que se cruzan informaciones. Y hay gente fuertemente sinestésica, es decir, para esas personas la uva, ¿cierto? Le suena a la novena sinfonía de Beethoven. Y yo, pero ¿cómo así, marica? Es una uva. Ay, la música le pone colores, los días le pone colores, le pone formas, sinestesia. Entonces decía mi esposa, estábamos hablando en estos días de los olores. Los olores y los sabores para mí tienen el lenguaje más complejo cerebral que se puede imaginar. O sea, ¿a qué putas huele una manzana? Usted la recuerda, yo recuerdo aquí el olor de la manzana, que es muy pobre, es muy bajito, pero recuerda el sabor de la manzana, pero ¿cómo lo compone usted? O sea, el sabor de la manzana es cuánto dulce, no existe. El olor del limón, dígame. El olor es único, ¿cierto? No hay un lenguaje como de sabores sabores y olores, aunque claro, los fisiólogos de la lengua dicen que hay una parte que es una combinación de ácido con dulce, etc. Pero hay muchos que dicen, no, nada, eso es más complicado. La lengua, eso de que tiene unas partes, eso es más complicado. Entonces, los perros tienen algo parecido con la luz. Los perros tienen una percepción de la luz, pero ellos dicen, yo me acuerdo de una silla roja, y me acuerdo de un elefante, pero ellos no tienen un lenguaje para decir, no, es que el elefante es como un gris oscuro. Eso. Bueno, entonces ahí surge una pregunta, y es la pregunta no del color del perro, porque, repito, es un fenómeno neuropsicológico, sino de la distinción. La pregunta que uno debe hacerse es si el perro, cuando ve este mueble y cuando ve esa silla, ve distintos colores, ve percepciones de la luz espectrales diferentes. Entonces ahí han surgido teorías que dicen todo depende del número de pigmentos que tenga la retina.
Los seres humanos tenemos tres pigmentos. Dicen que algunas damas, porque dicen que hay un dimorfismo sexual, tienen hasta 4 pigmentos. Por eso es que ven, han visto la caricatura por ahí en Facebook de todas las tonalidades que reconocen, pero eso es psicológico, en realidad. Con 3 pigmentos, más que ¿qué? ¿Tu esposa tiene esa experiencia? No, claro, que puta. Social, es puro social, porque ya están más entrenadas. Están más entrenadas para ver la distinción. No, bueno. Pero miren qué pasa. Una guacamaya tiene 4 pigmentos. Una iguana tiene 4 pigmentos. Entonces ellos distinguen muchísimas más. Ellas son capaces de ver. Yo no veo casi ninguna diferencia entre este cable y este mueble. Para mí es como un naranjadoso, como un cafezoso los dos. Una guacamaya le dice, ¿usted es un animal o qué? Es un color completamente... Y por eso las plumas de estos animales tienen codificada información espectacular. Entonces los perros creo recordar, tienen solo 2 pigmentos, como las vacas y los caballos, lo que me lo diría que de pronto es que es un zootecnista. Yo realmente no creo, porque los perros han vivido mucho con los humanos, y puede que hayan desarrollado... Mentiras, que no es que la evolución dura millones de años. ¿Los perros llevan cuánto con nosotros? Como 20.000 años. Lo más seguro es que los perros tienen los mismos pigmentos que los lobos. ¿Y los lobos dónde cazan? En el bosque cazan animales de colores muy pobres. Entonces, con toda seguridad, los perros tienen 2 pigmentos y no distinguen tantas tonalidades. ¡Ay, hijo de puta! La mantis. Oiga, ¿y eso qué es en el agua? El agua tiene un problema, es un filtro, ni el hijo de puta, que tumba colores. O sea que el espectro que llega al fondo del mar, ustedes lo han visto en las películas, cómo todo se vuelve como de la misma tonalidad. Pierden mucho, el rojo se va absorbiendo con el agua y al fondo ya no llega sino un poco de azul. Entonces me imagino este animal debe vivir en aguas superficiales donde todavía los peces son de muchos colores. Pero usted se va al abisal, ya es un pez blanco, un pez gris, ¿cierto? Ya no tiene... sí, ya producen luz, señal sin importancia del espectro. Repito, háganse en un curso de teoría del color, se los consigo si quieren. Puta, eso es una hermosura. No. Más caro todavía. Más caro. Entonces, ¿cuál es la temperatura de Antares, parce? ¿Hay manera de juzgar la temperatura de Antares? Esa es la pregunta. Y aquí viene la magia. La magia es que si Antares cumple esta norma, basta con que obtengamos el espectro de Antares para saber qué tan caliente es. Ojalá, no tiene que llevar un termómetro, eso es increíble. Y ahí es donde recupero lo que decía al principio de este capítulo. Los astrofísicos son torturadores de fotones. Los astrofísicos son torturadores de luz. Llega luz y de ahí tienen que sacar todo. ¿A qué tan caliente es Antares? Y yo le digo, un bombillo. ¿Y por qué? Qué puta la física. Necesitamos sacarle el espectro a Antares. Y entonces para sacarle el espectro a Antares ya traje aquí un aparatico. Ya construí, oiga pues, que pasa que yo hablo en latín. Ya construí mi espectro, mi espectrómetro. ¿Ya vieron el video o no? ¿Algunos lo encontraron? Los que ya lo vieron es porque están suscritos al canal y los veo bien. Los demás no se han suscrito al canal. Bueno, ¿tú sí estás suscrita? Es la única manera que accedo a mis televisores para ver la clase de televisión. Excelente. Tener un televisor inteligente que solo sirve para esta clase. Me encanta. Como Lo miro en el celular porque como usted me cambió la plataforma. Entonces ya me pillé el tiempo. Me lo miro en el celular y ya miro en el televisor. sí. A mí me encanta eso. Incluso es más fácil, creo que los televisores inteligentes, usted puede coger el video y lo pone en el celular y el televisor le diga, ponga el código aquí y él se lo proyecta allá. Es una maravilla. ¿Cuál es la forma? El televisor ya está conectado a la red de internet, conecta el celular también. Correcto. Y hace un compartir pantalla. Correcto. Sí. Cuando usted busca el video en YouTube, arriba va a encontrar un iconito, es un cuadrito con una señalcita. O sea, André, lo que estás explicando. Correcto. Andrés, que yo somos muy amigos, por eso es que bullying.
Ey, esa me la sabía, yo siempre metía el código. Entonces miren pues el aparato terminado. De una sofisticación, muchachos. Hijo de puta, o sea, me dicen, ¿qué mijo? ¿Qué? ¿Se va a cepillar los dientes? No, parce, esto es para ver la temperatura de Antares. ¿Cierto? El modelo está mostrando un aparato para la temperatura de Antares. Bueno. Ah, sí, funciona con pila. No, la pila sirve para esto. Qué pena con lo de la pila. La pila no está en el video. Ah, bueno, entonces ya publiqué el video de la construcción. No tiene audio. No tiene audio, por eso es que es tan raro. No, la pila sirve para esto, hombre. Lo que pasa es que yo... miren, la camarita no la desbaraté finalmente, pero la recomendación es hacer un espectrofotómetro, que sea lo mejor posible, y lo mejor posible es que la cámara venga completamente integrada. Entonces yo lo que hice fue un dispositivo aquí para adaptarlo, y lo que hago en realidad es que pongo este cauchito aquí con la pila para sostener la cámara. Se llama, no, ¿cuántos años de evolución tecnológica para llegar a una pila para sostener un caucho? Bueno, aquí está el espectrofotómetro. Con otra evolución tecnológica. No, tranquila que el ojo no está ahí. Es que vea que todo es así. Bueno, entonces aquí tengo el aparatejo. El aparatejo es muy sencillo de construir. Yo me demoré 8 horas construyéndolo, porque lo construí de 3 maneras distintas hasta que llegué al método más sencillo, que es el que les muestro en el video. Ahorita les voy a entregar entonces su rejilla de difracción, que está aquí. Sean muy juiciosos, yo lo muestro ahí con regla, hagan la cosa todo con regla muy bonito para que les quede bien centradita la rejilla, bien centradita la rendija, todo bien centradito para que les funcione. Este es uno hecho ya pues en 20 minutos, con una caja de Ziploc, el mismo principio, ¿cierto? La rejilla, etcétera. Y entonces, pues el espectrofotómetro que vamos a hacer, pues obviamente también funciona con el ojo, es muy sencillo. No, básicamente la cajita, lo que pasa es que las cajitas de cremas de dientes son las mejores porque son largas. ¿Por qué tiene que ser larga? Ya vamos a ver el principio de funcionamiento del espectrofotómetro. Tiene que ser larga para que cuando usted mire por el hueco, miren cómo se mira por un espectrofotómetro, ya lo vamos a ver, uno no mira por el espectrofotómetro hacia la fuente, así con la caja apuntando hacia la fuente, sino que uno apunta la caja hacia la fuente y mira para allá. Y cuando mire para allá, ¡ay, hijo de puta! Ya tengo aquí la temperatura de la pantalla. ¿Cierto? O esta lámpara. Entonces miren, yo apunto la caja hacia la lámpara y miro para allá. ¿Qué nota? Ahí está el espectro, ¿correcto? Si lo hacen así como lo construí aquí, pueden usarlo visual o pueden usarlo con la cámara. Pero usted lo puede hacer pegándole, metiéndole el circuito electrónico por dentro. Entonces, bueno, todo lo que vamos a construir, les presento los dos para que lo miren. Échenle una mirada aquí a esta lámpara. Una de las cosas más difíciles de usar un espectrofotómetro es saber cómo mirar. Si usted mira por el espectrofotómetro y ve una raya y ve la lámpara, ay, no, pues yo lo mismo, claro, están mirando mal. Porque están mirando hacia la lámpara, tienes que mirar hacia aquí abajo. ¡Qué nota! Ey, ¿qué más? Y terbio. Estoy viendo el terbio, viendo el átomo de terbio. Bueno, entonces, el principio básico del funcionamiento es este, ya lo habíamos visto, correcto, pero resulta que hacer un espectrofotómetro de prisma tiene un inconveniente. El primero es que los mejores los construyó solamente este señor en el año 1814, era un experto en óptica, en fabricación de cristales, Joseph Fraunhofer, que a propósito de una historia muy bonita, estaba pensando de pronto que recomendarles como tarea ver el capítulo de Cosmos de la temporada nueva de Fraunhofer, muy bueno, porque el niño fue rescatado prácticamente de un incendio, ¿cierto? Creo que el apellido es el apellido del que lo rescató, porque él se llamaba Joseph von Fraunhofer, ¿cierto? O sea, José el mío, José el de Fraunhofer. Este señor, la especialidad de este señor en realidad era construir cristales muy puros para hacer unas lentes perfectas, y el señor lo que hizo fue perfeccionar realmente un descubrimiento que ya había hecho Newton, el descubrimiento pues de la descomposición de la luz, entre otras cosas. ¿Por qué no se hace un espectro? ¿Quedó cieguito? ¿Murió cieguito? No, ya chismes de la oposición. Bueno, ¿cuál es el problema de por qué no vamos a hacer el espectrofotómetro con un prisma? Que es el clásico. La razón es una cosa que en astrofísica o en instrumentación astronómica se llama el poder de resolución del espectrómetro. ¿Qué es el poder de resolución del espectrómetro? Entonces, básicamente un espectrómetro le descompone a usted la luz. Ahora, pillen este problema.
traten de mirar las lámparas de acá para que miren una cosa muy interesante. Resulta que la información más interesante sobre el espectro realmente no es la intensidad, aunque la intensidad nos va a dar la temperatura de Antares. La información sobre el espectro está puntualmente. Cuando vean el espectro de esta lámpara van a ver que esta lámpara no emite un arco iris, sino que emite unos colores muy específicos. Por ejemplo, esta lámpara contiene átomos de terbio. Contiene átomos de terbio y contiene átomos de europio. Estos átomos están ahí básicamente para darle un espectro que se adapte un poco a lo que necesitamos como funciona la lámpara. La idea es que la lámpara produzca una coloración blanquecina. Entonces miren qué sucede. Resulta que el terbio es un átomo que emite amarillo, pero lo hace de forma discreta. Entonces emite un amarillo oscuro, un amarillo un poquito más claro, un amarillo más claro, y lo hace... Entonces cuando miren van a ver que el amarillo que se ve de estas lámparas no es un solo amarillo, sino que son varios. Entonces miren cuál es el problema. El problema es el siguiente. Puede usted ver a través de su espectrómetro las múltiples, se le llaman líneas amarillas del terbio. La respuesta es depende. Con un prisma, ni puelchiras. Ni puelchiras. Y la razón es esta. Miren cómo se ven las líneas espectrales en un dibujo del espectro. Aquí así se ven las líneas del terbio, en el amarillo. Entonces, ¿cuál es el problema? Para poder usted ver las líneas del terbio, traten de buscarlas, para poder usted ver las líneas del terbio, usted tiene que lograr que este intervalo de longitudes de onda que hay aquí, sí sea dispersado por el dispositivo. Y el problema de los prismas es que dispersan muy poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el prisma produce el arco iris, la diferencia que hay entre este amarillo y este amarillo es nula. ¿Y cuál es el resultado? Con un prisma, estas 4 líneas de emisión se ven como una sola. Es como sucede con el telescopio. 2 estrellas que son binarias, cuando las ve por el telescopio, se funden en una sola. Entonces se le llama el poder de resolución. Miren cómo se calcula el poder de resolución. La longitud de onda en las que estás observando dividido el ancho de esas líneas. El ancho quiere decir la diferencia entre 2 líneas que puedes ver. La resolución de un prisma típico, es, digamos, relativamente pequeña. Más o menos va entre los 1000 y los 7000. Interesante. Depende de varias cosas. Efectivamente depende de la geometría. Depende del material. Por ejemplo, vidrio, hay ciertos tipos de vidrio que te producen una dispersión muy alta. Fraunhofer, eso fue lo que estudió. Fraunhofer estudió que vidrios le producían la máxima dispersión, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente. Por ejemplo, en muchos sistemas espectroscopios viejos se utilizaban varios prismas uno detrás de otro. Entonces, cada prisma dispersa, y el último prisma le producía la máxima dispersión. Miren lo que significa este 1000. Este 1000 significa que si usted está trabajando a 1 micrómetro de longitud de onda, o sea que está trabajando en el infrarrojo, ¿cuánto es la diferencia de longitudes de onda, 2 líneas separadas por cuánta distancia puede resolver usted? Si usted está trabajando con espectroscopía en el infrarrojo, ¿cuál es la resolución de esto? Entonces la resolución es 1000. ¿1000 qué significa? 1000 significa que usted puede resolver 2 líneas separadas por 1 nanómetro. Y la separación de 1 nanómetro, ¿eso es mucho o muy poquito? Eso es mucho. En términos espectrales, en 1 nanómetro pueden haber 20 líneas espectrales. Entonces, con un prisma y con una resolución de 1000, con una de 7000, mejor. Bueno, les cuento que la que tienen ustedes ahí, este aparatico, tiene una resolución espectral de 5000. Entonces uno dice, es casi tan bueno como los mejores prismas. Lo que pasa es que lo que yo les digo es, si ustedes van a una tienda óptica y buscan un prisma de resolución espectral 7000, les va a salir un poquito costosito. Un prisma de acrílico, que es lo que le venderían a ustedes ahí por ahí, o los prismas de BAK4 de un binocular, puede que le hagan una dispersión de 2000 o 3000. Pero este que estamos utilizando aquí es diferente, y es diferente porque utiliza un dispositivo que se inventó Fraunhofer. Este señor se inventó una cosa que se llama una rejilla de difracción. La rejilla de difracción es un dispositivo óptico, no es muy fácil de hacer, y es la que les voy a distribuir hoy. Se vende por metros, la venden por metros como el papel, digamos, de filtro. Aquí tengo uno. No es tan delicada completamente como el papel óptico de Baader. Miren que parece una
un plástico, pero ya ven los colores. Exacto, tornasolado. O sea, ¿y ahí dónde le meterán el tornasol? Y resulta que lo que usted está viendo ahí, es maravilloso, es interferencia. Es un fenómeno de interferencia de la luz. O sea, este color es un color debido a interferencia. Que a propósito, el color de las alas de las mariposas y de las caparazones de los insectos no es un color debido a pigmentos como el color de la pluma de una ave, sino que es un color debido a interferencia. Una cosa maravillosa. Entonces, no es muy delicado, pero tiene sus huevonaditas. ¿Cuál es el secreto que está detrás de la rejilla de difracción? Este es el secreto. El secreto es, ya ustedes saben bastante de ondas, ya habíamos visto cuando la onda pasaba por un hueco. Miren lo que pasa cuando pasa por dos huecos. ¿Para qué un hueco si uno puede tener dos? ¿Ah? Con dos huecos pasa uno más bueno. Entonces, ¿qué sucede? Resulta, no me lo malentiendan, estoy hablando de óptica. Entonces, miren lo que sucede. Cuando usted hace pasar la luz por dos huecos, se produce no solamente la difracción, acuérdense el principio de Huygens, llega aquí, se producen dos ondas, sino que cuando estas dos ondas chocan, miren las zonas de oscuridad que producen aquí. Entonces, en óptica se habla de lo siguiente. Aquí en el centro llega la luz más intensa. Ojo, si hay dos huecos, al centro llega la luz más intensa. Pero a un cierto ángulo ya llega oscuridad. Y a otro ángulo vuelve a llegar la luz. A este se lo llama el primer máximo. Este es el máximo de orden cero y este es el primer máximo. ¿Qué pasa? Resulta que la posición del máximo se puede calcular y depende de la longitud de onda. Entonces miren cómo se ve cuando usted tiene una ranura, dos ranuras en una pantalla, cómo se ve la pantalla. Se ve iluminado por rayas, rayas blancas, rayas oscuras, que son, miren, blanco, oscuro, blanco, oscuro. Eso se llama un patrón de difracción. Depende de la longitud de onda. Llegamos a las matemáticas. Las matemáticas, ya estamos hablando mucha carreta. Matemáticas. Depende de la longitud de onda. Mírenlo pues. Ojo que este detalle es súper importante para explicar por qué la caja tiene un ángulo. Y para explicarles que si ese ángulo lo miden mal, no van a ver el efecto. Miren cómo es el ángulo. ¿Por qué se produce luz y oscuridad? Patrones de luz y oscuridad. Miren cuál es la razón. En el lugar donde se produce luz, la razón es la siguiente. La fuente de, este es Huygens, aquí tiene una fuente de luz, aquí tiene otra fuente de luz, produciendo dos ondas. Cuando la onda llega aquí, las dos ondas están en fase, pero cuando entran en ángulo, se desfasan. Miren por qué. Se desfasan porque esta onda viene así y esta onda viene como detrás. Entonces se desfasa. Pero miren qué pasa, si el ángulo es justico, el desfase que se produce es exactamente de una longitud de onda. Y cuando dos ondas están desfasadas por una longitud de onda, entonces las ondas se suman constructivamente o destructivamente. Si están desfasadas por una longitud de onda exacta, se suman constructivamente. Miren aquí una onda y miren aquí otra onda. Voy a coger, debería estar aquí, pero yo la voy a desplazar. ¿Cuánto la voy a desplazar? La longitud de onda, ¿qué es esto? Voy a desplazar la onda una longitud de onda. Entonces, cuando yo sumo estas dos ondas, las dos ondas se van a sumar constructivamente. Entonces, en este ángulo θ, las ondas salen y llegan a la pantalla y se suman constructivamente. Pero miren qué pasa en un ángulo más pequeño. En un ángulo más pequeño, el desfase ya no es de una longitud de onda, sino de media. Yo voy a hacer un desfase aquí de media longitud de onda. Cojo la onda punteada y la voy a desplazar media longitud de onda, o sea, la mitad. Y entonces miren que al desplazar la media longitud de onda, se anulan. Y eso es la oscuridad que usted ve aquí. Entonces los ángulos son cuando usted va obteniendo una longitud de onda. Si sigue aumentando, 1.5 longitud de onda, aumentando 2 longitudes de onda y así. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo en el que se produce el refuerzo positivo? Ese es el ángulo de la cuña. Y lo podemos calcular con los radianes, que ustedes son aficionadísimos a los radianes. Aficionadísimos. Mire cómo se produce el ángulo. Entonces aquí está, constructivo, que es este, y este es destructivo. Constructivo, destructivo. Miren cómo se calcula el ángulo, muy sencillo. Usted coge este dibujo, y usted sabe por este dibujo y por los radianes que la longitud de este lado
que podría usted aproximarla como si fuera un círculo, es igual al radio del círculo por el ángulo. Entonces, lambda es el radio del círculo por el ángulo. Esta fórmula se ha vuelto ya como es que es parte del paisaje. Igual uno la entiende, pero ya es parte del paisaje, como sucede con todo. Como sucede con todo. Yo, por ejemplo, la psicología no la entiendo, pero ya yo hablo con la gente y me entiendo con ellos. Ahora, miren el despeje aquí importante. El despeje aquí es, si yo despejo el ángulo, entonces me da que el ángulo en el cual se produce el primer máximo es la longitud de onda dividido D. ¿Qué putas es D? ¿Qué demonios es D? D es la distancia entre los huequitos. La distancia entre los huequitos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a hacer es con esta rejilla de difracción. Esta rejilla de difracción tiene dos huequitos. ¿Sí los ven? Vean los dos huequitos. Tenemos la rejilla de difracción, dos huequitos. ¿Cuáles dos huequitos, marica? La que la huevona es transparente. En realidad lo que hay aquí es miles, por no decir centenares de miles de huequitos. Una rejilla de difracción es un plástico transparente al que le dibujan encima rayitas. Le dibujan encima rayitas. ¿Cuántas rayitas? Muchas. Muchas. En cada milímetro de ojo, en un milímetro de esta rejilla, ellos imprimen 1000 rayas. En un milímetro imprimen 1000 rayas. Por eso es que usted no puede ir a Home Center o a Euroscopia para que le hagan una rejilla de difracción. ¿Cómo se hace esto? Incluso la impresión de esta rejilla de difracción la hacen con óptica. O sea, lo tienen que hacer con interferencia. Prácticamente lo que usted está viendo en esta rejilla de difracción es un holograma. Esto es una cosa impresa con las técnicas que imprimen hologramas. Entonces, lo que usted está viendo aquí es muy especial. Esto no es transparente. Esto tiene un patrón de impresiones, de rayitas. Por eso cuesta. No cuesta tampoco mucho. Un metro de esa huevonada cuesta por ahí 100.000 pesos. Pero un metro de papel periódico pues cuesta 10 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacerlo con esta. Entonces, la pregunta es, ¿qué D pongo yo aquí abajo? ¿Cuál es la D en este caso? ¿Cuál es la D de mi rejilla? ¿1 milímetro? No, en 1 milímetro hay 1000 rayitas. Entonces, ¿qué es? Es 1 milímetro dividido 1000 rayitas. Esta es la parte en la que usted empieza a decir, pues tal vez el profesor, no, mentiras que no, usted siempre se dice esto, el profesor tal vez tenía razón, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de entender para qué son los potencias de 10. Hacer esta división, pues no es fácil, a mucha gente le queda muy sencilla, pero es más fácil hacer esta división. 1 milímetro es 10 a la menos 3, 1000 es 10 a la 3, la división es 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 metros es 1 micrómetro. O sea que la separación entre cada raya en esta hoja es menor a la célula más pequeña que usted tiene en la piel. La piel es un conglomerado de células, pero son células de 100, 20, 50 micrómetros. ¿Cuánto tiene un...? 40 micras. Por ejemplo, un glóbulo rojo es grandecito. ¿Cuánto era un glóbulo rojo? Si alguien sabe. Ustedes conocen 50 micras. Ustedes conocen una cosa que se llama el fenómeno entóptico. Es un fenómeno muy bonito. El fenómeno entóptico es, si usted mira fijamente una pantalla azul, ay, ¿dónde consigo una pantalla azul? El cielo. Un cielo azul, completamente azul. Usted empieza a ver pasar cositas blancas. Después de un rato usted empieza a ver pasar cositas blancas. Ay, marica, ¿qué pasó? Se llama un fenómeno entóptico. Entonces mucha gente dice, no, son sucios en el humor acuoso. No, no. Lo que está viendo usted pasar por delante son glóbulos blancos en su sangre. Resulta que la retina, es un error de la evolución, es que la retina, los que creen que el ojo fue creado por Dios, que hijo de puta tan bruto. Resulta que la retina puso todas las células sensitivas detrás del tejido que sostiene, el tejido que alimenta de sangre a las células, de oxígeno. Todo el tejido vascular está por delante de la retina. Entonces, cuando la luz llega a las células, ha pasado primero por todos los vasos sanguíneos y pues y todas las demás células que hay sosteniendo, ganglios y huevonadas ahí. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la retina dice, déjame ver, huevón, déjame ver. ¿Cómo va a hacer eso? No lo hace la retina, lo hace el cerebro. El cerebro recibe la información de la retina y dice que es toda esa mierda que hay, huevón. Entonces él dice, cerebro,
limpiemos esa mierda. Y empieza, huevón. Apenas pasa un glóbulo blanco, él ve una sombra y dice, no, quítele. ¿Cómo quito la sombra? Intensifique ese punto. Y entonces el ojo le pone más recepción a esa célula nerviosa. La célula recibió poquita luz y él dice, no, métale, que eso es un hijo de puta, yo sé dónde están mis glóbulos blancos, yo sé. Y entonces cuando usted mira al mundo, usted no ve los glóbulos blancos, pero cuando usted mira la pantalla azul y pasa un glóbulo blanco, inmediatamente el cerebro le inyecta potencia a ese glóbulo blanco y usted ve un punto blanco. En vez de ver el azul convencional, usted ve por software un punto blanco. Se llama fenómeno entóptico. Es uno de los muchos fenómenos entópticos que se pueden producir. Entópticos son fenómenos que ocurren adentro del ojo. Un micrómetro es la separación de cada uno de esos. Entonces, mire qué pasa. Vamos a coger luz verde. Ay, les traje un aparato que produce luz verde. Vamos a coger luz verde. ¡Tarán! Luz verde, correcto. Entonces, mire lo que dice esto. La luz verde tiene 0.5 micrómetros, ¿sí o qué? Entonces el ángulo es 0.5 dividido 1. ¿Cuánto da 0.5 dividido 1? 0.5 radianes, que son 30 grados. Y entonces resulta que si usted pone, vamos a ver si nos funciona. Apaguemos la luz, Alfonso, si no te molesta. Vamos a ver si funciona. Gracias. Lo voy a hacer contra este muro. ¿Lo ven desde ahí o no? Voy a hacer pasar un rayo puntual a través de estas líneas. ¿Qué debo observar después de que el rayo pase la rejilla? Luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, ¿cierto? ¿Dónde encuentro el primer rayo de luz? A todo el frente del láser. ¿Y el segundo? Exactamente a 30 grados. Vamos a ver. A 30 grados y después me lo encuentro después a otro ángulo. Muy bien. Miren que efectivamente la cogí en otro sentido. Esto es muy importante. Para construir el espectroscopio, usted tiene que saber para dónde está dispersando. Véalo ahí. No, esto es una belleza. No ver la física, dice, la física funciona, huevón. A mí me hacían examen en el colegio, pero yo creí que americano funcionaba. Es una señora para corchar. La física funciona, huevón. Ahí está usted viendo las ondas en funcionamiento. Maravilloso. 30 grados exactamente. Miren que la intensidad no es la misma, claro. La intensidad de los laterales va disminuyendo y es uno de los grandes problemas de la espectroscopía, porque resulta que entre más se vaya usted a los laterales, mejor. Si usted construye ese espectrómetro buscando los 60 grados, vería un espectro mucho más dispersado, pero tiene un problema, y es que es mucho más débil, ¿cierto? Y usted tiene que voltear demasiado. Usted ya tiene que hacer una cosa así como que, ¿cierto? Entonces no se hace. Entonces miren, pues, esto que hay aquí no es cualquier cosa. Échenle la bendición apenas la vean, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo es entonces un holograma impreso en el coso, ¿correcto? Pero miren a dónde está la magia. Esto lo dice con luz láser, que es prácticamente la única fuente de luz monocromática que usted va a ver en su vida. Un láser. No hay ninguno que produzca una luz monocromática. Miren que se producen dos puntos. ¿Qué pasa si yo utilizara un láser rojo? ¿Alguien tiene un rojo? Un láser rojito. Eso, sácate el láser rojito. Porque aquí también tenía uno verde. Y vamos a hacer el experimento. Este experimento está bacano, no lo he hecho. A ver, necesito un ayudante, por favor, un ayudante del público. No, le figura a Camilo. Muy importante que ustedes, cuando vayan a ubicar el papel en el espectrógrafo, se fijen que la dispersión ocurra en dirección lateral. Porque si ponen el papel en dirección perpendicular, frente al espectrógrafo, el espectro lo van a ver así. Listo, entonces haceme el favor y prendemos los dos láseres. Listo, primero el verde, eso, primero el verde, vamos a mirar, ahí la tengo, exacto, entonces vamos a ver, listo. Entonces, a ver, hagámoslo aquí y vamos a mirar, eso, dale. Ponelo más hacia allá para que se vean los dos, eso, muy bien. Ahora hacelo con el rojo. ¿Dónde cayó el rojo? ¿Sí ven el rojo? Móvelo más para acá, mueve el láser para el extremo, y los dos. Mueve el láser rojo también hacia el verde. Eso, mírenlo ahí. Ponelos en el mismo punto. El mismo punto. Ahí, casi. ¿Sí ven? La luz roja no cae en el mismo punto de la verde. Gracias, sí, se me la acabó. Ese es el descubrimiento del señor Fraunhofer. Marica. No se necesita, señora. Esa no, esa se va a regar toda. Por eso es que se necesita una ranura. Los láseres son como la ranura.
¿Por qué no se ve una onda? Es que esto es una onda. Muy buena pregunta, esto es una onda. Esto es una onda, lo que pasa es que la forma de esta onda es así. No hay luz, 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 luz. No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz. Es una onda muy rara. Es una onda que solamente tiene gran intensidad aquí adelante. Pero no hay ahí, ojo, lo que ustedes nunca van a pensar es que hay un chorro de partículas. Delicadísimo. Si usted pone a pensar que aquí hay un chorro de partículas, vuelve a la teoría newtoniana de la visión, que es una teoría que no funciona. Y no va a poder explicar un montón de cosas. ¿Qué va a decir? Muy interesante. ¿Por qué no se ve una circunferencia de color? Porque las ranuras están así. Para producir una circunferencia de color, ¿cómo deberían estar las ranuras? Así. Si vos tuvieras un patrón pintado en ese plástico circular, vos verías cómo el punch se riega con círculos. Se riega con círculos. Miren, con 700 micrómetros el ángulo no es 30 grados, el ángulo es 45. Y esa es la clave de la dispersión de luz con rejillas de difracción. Miren que el fenómeno es distinto. ¿Qué es lo que produce la dispersión en los prismas? En el prisma, ¿qué es lo que hace que la luz se vuelva coloreada? Diferencia en la velocidad, diferencia en el índice de refracción. Lo que produce la dispersión en las rejillas, ¿cómo se llama el fenómeno? Interferencia. Interferencia. Les trajimos un regalito maravilloso que nos los regaló. Alfonso, te agradezco. Estás bueno para prender luz, hombre. Para prender luz y para gritar. Es buenísimo. En el prisma no es el material, sino el ángulo. Oiga, después estuve viendo en el video. La dispersión no es el material, es el reflejo, sino el ángulo. Es la misma onda, ¿cierto? Es la misma onda y el ángulo en el que se propaga lo que produce el coso. Pero ¿qué pasa? Lo que hace que la onda se propague en un ángulo o en otro es el material. El color de los CDs tiene exactamente el mismo origen. Es un origen de interferencia. Es un origen de interferencia. Creo que aquí tengo la explicación. En un CD, ¿qué pasa en un CD? En un CD no hay rejilla. En un CD lo que hay es, si usted en vez de hacer una impresión en un material transparente de rayitas, usted lo que hace es un material reflectivo y le pone bulticos, entonces en unas partes se reflejan, en otras no. Se refleja, no. Eso es lo que es un CD. La superficie de un CD al microscopio se ve así. Se ve así. Se ve una parte reflectiva, una parte que no. Reflectiva no. ¿Cómo lee uno el CD? Un láser va pasando el CD. Y cuando el láser llega a una parte que es oscura, no se devuelve y el computador dice, marica, un 0. ¿Cierto? Llega aquí, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y así queda codificada la información. Entonces, esa es la razón por la cual se produce el efecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay maneras de construir, de tener rejillas de difracción más baratas. Esa que es muy cara. Lo que pasa es que aquí la distancia entre los punticos es aleatoria. Depende de lo que está codificado o no codificado ahí, ¿cierto? Entonces no es muy bueno. Y la otra es que es circular. Entonces los espectros que producen esto son espectros así como combados. Pero les vamos a regalar, para que lo repartan, este ejercicio muy bonito que lo hace el Planetario de Medellín con niños, de construir un espectrómetro. No, ya no para las cosas de este curso, que son cosas de astrofísica, espectrofotometría, sino como para, digamos, entretenimiento. Entonces aquí está la caja, que ya no es una caja ¿cómo es que es? De crema de dientes, sino que la caja se arma. Es una caja armable, ahí están las instrucciones, y en vez de rejilla, se utiliza un pedacito de CD. Los CDs ya están precortados, para que no consigan CDs, y no es fácil pues cortarlos, pero entonces vamos a ir pasando, cada uno va a ir cogiendo su pedacito de pizza. Por favor, que no se les vaya a ir 4 pedazos, pues, que no, es para los primos, no, cuidado, que los tenemos contados. El director del Parque Explora nos dijo, les doy solamente 60. Entonces aquí lo paso a Marianilla para que vayan. Entonces van a tener 2 espectrofotómetros, uno para la familia, para el 24 de diciembre, y el otro para hacer la tarea. ¿Correcto? Señora, este papel se consigue en Amazon, como les digo, 100.000 pesos, es más se llama rejilla, se llama diffraction grating. Diffraction grating y es un papel ¿cómo es que es? De producto. Yo tengo este diffraction grating desde hace 1 año y medio y todo el mundo que va a la oficina me dice, ¡ay, me da un pedacito! Vale, pues. Es decir, esa huevonada, usted compra un metro de esa huevonada, le dura por ahí unos 3 siglos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pero miren el problema con la diffraction grating y la razón por la cual Oscar está volteando la cabeza en vez de mirar para adelante.
Mire qué pasa. Si usted utiliza una diffraction grating y mira hacia adelante, ¿qué ve? La diffraction grating es transparente. Usted ve la ranura. Pero les decía, si usted mira hacia adelante y ve la ranura, pues está huevoneando. Usted tiene que mirar es para un lado. Tiene que poner el coso para un lado. Entonces el diseño que ustedes tienen ahí es un diseño, pues digamos, muy sencillo de pensar. Le apunta a la siguiente idea. Usted debería tener la rendija, el tubo de la caja de colgate, aquí el coso transparente y mirar para un lado, pero la gente se confundiría. Entonces, ¿qué hace uno más bien? Uno llega y voltea la cosa para que la persona vea derecho, entonces después usted llega y voltea todo y ya le pone una caja. Y ahí tiene la diffraction grating. Y ahí tiene su espectrómetro. Ahora, miren un detalle muy interesante, dos detalles interesantes para la construcción. Entonces, usted tiene que mirar en ángulo. Entonces, miren el ángulo como está volteado esto. El ángulo tiene que ser 30 grados respecto a la dirección del coso. Si este es 30 grados, ¿cuánto tiene que estar inclinado este respecto a este borde? Un problema de geometría, es increíble. Le va a tocar repasar geometría. No, es muy sencillo. Se los muestro en el video. Este ángulo tiene que ser 60 grados. Entonces tiene que conseguirse una escuadra de 30 a 60 para que le quede bien. O hacerlo con un transportador. Y si el ángulo lo pongo en 45, si el ángulo lo pone en 45, cuando mire, le va a tocar empezar a buscar el espectro así. ¿Cierto? Entonces va a ser muy complicado. En cambio, si usted lo pone exactamente este ángulo de aquí en 60, pone el ojo y ahí mueve el espectro. De una ve el espectro si pone el ojo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el poder de resolución? El poder de resolución de una rejilla de difracción es igual al número de líneas que llegan sobre el instrumento. Perdón, el número de líneas que están a todo el frente del instrumento. ¿Cuántas líneas caben en 1 milímetro de esta hoja? 1000. Y entonces, cuando usted mira con el ojo, ¿cuántas líneas caen en el instrumento? Ah, esa es una buena pregunta. ¿De qué tamaño es el ojo? En la pupila, no el ojo completo, el ojo para que es marica si usted no le va a entrar luz por la parte blanca, ¿cierto? La parte con la que le entra a usted luz de noche mide por ahí 6 o 7 milímetros, de día 4 milímetros, pongámosle 5 milímetros. Como la parte a la que usted le entra es de 5 milímetros, usted va a coger 5000 líneas y la resolución va a ser de 5000. Pero ¿qué pasa? Si usted utiliza una camarita de estas, el sensor, por ahí 3 milímetros, entonces la resolución es de 3000. Si usted quiere una mejor resolución, cójase un sensor, hijo de puta. Entonces yo les dije que consiga una cámara de 20.000, pero era para que probemos, para que juguemos. Pues la idea es que usted se consiga una camarita bien, el día que quiera, pues. Yo le voy a dar un pedacito generoso, pues, un pedacito generoso, 2 centímetros y medio. Le voy a dar una cosita así, una uña, y usted lo reparte. Entonces la idea es, consígase un sensor generoso y póngale la rejilla. Esa cosa queda una maravilla. Es más, les cuento lo siguiente, si usted se va a internet y dice, tengo un telescopio y quiero comprarme un espectroscopio, ¿saben qué le venden? Le venden un filtro, le venden una cosa que se le conecta a la cámara, como un filtro, o al telescopio, ¿y qué es? Es una cagada rejilla de difracción. No es más que una rejilla de difracción y se la venden, ¿saben cuánto vale? Creo que vale para ahí $200. Es un adaptador, viene en una cajita chiquitica y uno dice, ¿y el espectroscopio? Yo me imaginaba una huevonada así como la de Fraunhofer, ¿cierto? Pues yo sí me imaginaba algo mejor que lo de Zuluaga, pero no tan sencillo. Y es que resulta que usted lo único que necesita es una rejilla de difracción. Miren, usted coge el telescopio, le pone al ocular esta cosita y apenas mira por ahí, no hay rejilla. Una cosa muy importante, en los espectroscopios aficionados no hay rejilla. La razón es muy sencilla. ¿Por qué? A ver, especulemos. ¿Por qué la afirmación es la siguiente? Los espectroscopios de aficionados son simplemente un papelito que se lo venden a uno con un aro para conectárselo a la cámara. ¿Por qué no tienen rejilla? Porque la rejilla es el telescopio, pero el telescopio es una boca. Entonces la rejilla, no, porque entraría igual redonda. ¿Lo qué? No hay tanta luz, la luz es más poquita. La razón es porque lo que usted ve por un telescopio es un punto. Es un punto. Y el punto ya es la rejilla, como lo del láser aquí, con el punto. Entonces, ¿qué va a ver usted? A ver, predíganme qué veo yo cuando miro por este adaptador de cámara, que es una rejilla de difracción. ¿Qué veo? Si veo hacia adelante,
veo la estrella. Pero si veo por el rabillo del ojo al lado de la estrella, veo el espectro de la estrella. Entonces uno con la cámara fotográfica le da pone este adaptador, toma la fotografía y ahí le salen todas las estrellas, y al lado le salen los espectros. Les vamos a, qué pena, pues, debía haber traído aquí. A veces uno se le van ocurriendo cositas en la clase y no cae en cuenta pues, de ilustrarlas. Trato de ilustrar todo, pero les voy a mostrar cómo se ve el espectro de un aficionado. Hoy en día los aficionados, muchachos, hacen cosas de raca mandaca. ¿Sabe dónde se utiliza mucho la espectroscopía? En las ciencias planetarias. Entonces, Spectrum Amateur. Amateur Stars. ¿Saben dónde se utiliza mucho? En el sistema solar. ¿Sabe qué señor? Exacto, en el sistema solar se utilizan mucho y resulta que con eso han descubierto la composición, aquí están, han descubierto la composición de cometas. O sea, en qué fase está un cometa. Miren lo que se ve por el telescopio. Lo que usted ve por el telescopio está muy rayado. Es esto. A ver, esto más parecido a lo que se ve. Esto es lo que usted ve. Usted toma la foto, ve las estrellas y cada una de estas rayitas es el espectro de la estrella. Lo más increíble es que usted puede coger este espectrico, y eso es lo que vamos a aprender en la próxima clase, con un software y sacar las líneas espectrales, la temperatura de la estrella, el tamaño, la edad, con esta rayita. A belleza. ¿Una qué? Ah, sí, el espectro. Miren esta tan bonita también. Esta es con color, con una CCD a color. Ahí se ve la estrella. Ahora, ¿podría yo conectarle esto a mi cámara fotográfica, por ejemplo, Andrew? Si yo te doy un pedazo generoso, ¿podría conectárselo a mi cámara? Sí. Tiene un único inconveniente. ¿A qué ángulo tiene que mirar usted para que le vea el espectro? 30 grados. Entonces miren cuál es el problema. Si usted toma la foto y el campo de la foto es de más de 30 grados, a usted le produce el espectro por fuera de la foto. Esos son los $120 que le cobran a usted. Llegan y le buscan la rejilla con el número de líneas correcto para que a usted le caiga el espectro dentro del campo del telescopio. ¿Qué tiene que hacer usted? A ver, ya ustedes lo saben. Eso es lo bueno, fue pucha, de ser un estudiante finlandés. ¿Qué tiene que hacer? Girar la rejilla. Uy, me pareció interesante. Realmente usted tiene que girar es el telescopio. Tiene que girar el telescopio. Miren, ¿qué tiene que hacer usted? Si a usted le parece que 30 grados es mucho, ¿qué tendría que hacer usted para que el espectro se le metiera adentro? Entonces, ¿de qué depende el ángulo en el que usted tiene que mirar? Depende de D. ¿Qué tiene que hacer usted para que se le meta? ¿Aumentar la distancia o disminuir la distancia? Si usted aumenta la distancia, entonces el ángulo se le baja. Entonces, ¿qué hacen con la rejilla? Lo ponen con 1000 líneas por milímetro. Si la van a ver por un telescopio, entonces le meten 500 líneas por milímetro para que las líneas queden más separadas. Entonces tienen que cuadrar en la impresora. ¿Viste? ¿De cuántas líneas la querés? Espérate un momentico, es para la cámara de Andrés. Supongamos que tiene un objetivo de 200 milímetros. No, ponerle más o menos 750 líneas por milímetro. Y ahí es donde le va metiendo a usted los $200 de cobro. Consíganse eso, se lo suplico, por favor. Si usted va a empezar, Miriam, usted que ya la veo que está empezando, con la astrofotografía. Yo siempre cojo a Miriam y a Pablo y a Andrés y les hago bullying, es porque les tengo confianza, me disculpan, pues yo no soy un profesor bullicero. Un día me tocó, un estudiante llegó y me dijo una cosa y yo pues quedé patinando. Y entonces otro estudiante larga a reírse y dijo, ay, tan bueno, al menos un estudiante le hizo bullying a Jorge Zuluaga. Ese día yo dije, ay, marica, la gente me observa. La gente se da cuenta que yo no debo hacerlo y no soy capaz. Bueno, entonces, si se van a meter en el mundo de la astronomía, en el mundo de la astrofotografía, de la observación astronómica, dejen de mirar la luna, dejen de huevones, empiecen a ver cosas bacanas, observar el sol con filtro solar. Consíganse un espectroscopio, que ya saben que es muy sencillo. Un espectroscopio es simplemente una laminita, $200. Y el software que les vamos a usar la próxima vez, otros $200. Pero el software que les vamos a usar es una bacanería, vean cómo es. Se lo vamos a mostrar la próxima clase, pero se lo adelanto. Usted pone la foto, le pone el escozo y él le saca el espectro. Y uno dice, y después uno le dice, ¿qué elementos hay? Y él le dice, ¿qué elementos hay? No. Es un software para Windows, 30 días de evaluación, y se maneja como si uno estuviera haciendo cualquier huevonada. No es Excel.
No es Excel, Miriam, que se quedó hace 8 días que tenía que poner prerequisito Excel, ¿cierto? No, me hiciste sentir mal, me sentí mal. Bueno, los astrónomos somos, por ahí decían que los astrónomos son como los niños, ¿cómo le dicen? Cuando quiero más. No, no son curiosos, son unos hijueputas. Los astrónomos son unos hijueputas. Una vez usted tiene un espectro, usted inmediatamente dice, quiero más. Quiero más es esto, vean lo que se inventaron estos hijuepuchas. Esto se lo inventó, creo que el mismo Fraunhofer, o se lo inventaron después. Se llaman las rejillas Echel, que son las rejillas con las que son hechas los espectroscopios actualmente. Son rejillas de reflexión, y lo que es interesante aquí es que esto viene impreso en la superficie, con un proceso químico físico, y la forma no es cualquiera, es una forma exacta, y tiene el siguiente propósito. Todos los espectroscopios que utilizan los astrónomos profesionales, en vez de coger el primer máximo, que es lo que hacemos los pobres, cogen el quinto, sexto, séptimo máximo, que está por allá en la PM, pero lo sacan por la forma del coso. ¿Y cuál es el resultado? El resultado son unos espectros, una quimba. Una quimba. Entonces hoy en día se hablan de los espectros Echel. Ya si usted es un aficionado de raca mandaca, usted se manda a comprar un espectrómetro Echel que vale $4.000. Que lo pega pero eso sí le digo, usted con un espectrómetro Echel Paulinche, usted allá en Santa Elena, usted hace espectrofotometría a la atmósfera de Júpiter y puede medir velocidades en la atmósfera y hacer estudios, seguimientos y se vuelve, pucha, no, ya. ¿Cierto? Usted ya empieza a hacer contribuciones interesantes. Una característica bajana del espectrómetro, mencioné esto porque vi que en el WhatsApp alguien puso esto. Miren una característica del espectrómetro de Shell. Primero combinan, miren lo que hacen, combinan la rejilla con lentes y prismas. Y miren lo que pasa, el espectrómetro produce un poder de dispersión tan hijo de putamente grande que cuando sale al otro lado, el espectro no cabe en el telescopio. Los espectros tomados por los telescopios son tan largos que solo cabe un pedacito. Con prismas empaquetan el espectro. Llega aquí y comienza aquí abajo. Y después comienza aquí abajo. Y los espectros que uno ve son así. Este fue el que compartieron en el WhatsApp. Este que hay aquí. Este es el espectro de más alta resolución tomado jamás del Sol. Lo que nosotros vamos a ver con un esfuerzo, que son estas líneas oscuras, aquí se ven gordas esas hijueputas. Este espectro tiene una resolución de 1.000.000. Un hijueputa millón, tiene que decirse así. ¿Qué significa un hijueputa millón? Quiere decir que este espectro en un micrómetro resuelve cosas de 0.001 nanómetros. O sea, eso le ve las pecas y los defectos a los átomos, marica. Son unos espectrómetros ni del putas. Entonces, cuando vean un espectro así, entonces se van a acordar de dos cosas. La primera, un astrónomo diciendo, ay, yo quiero más. La segunda es un espectrómetro de Shell. Y cuando piensen en un espectrómetro de Shell, van a pensar en el orden superior, y van a pensar en la forma del Shell, y van a pensar en $4.000, y van a pensar en muchas cosas. ¡Listo! Muy bien. Estamos bien con los espectrómetros. Eso es un espectrómetro. Esto es un espectrómetro. Pero entonces, la pregunta original, ¿cuál es la temperatura de Antares? Entonces les voy a mostrar ya, por fin, el espectro de Antares, tomado por un aficionado. Lo podría tomar usted en su casa perfectamente. No es difícil tomarlo. Una cámara fotográfica. Andrés, que es fotógrafo. Andrés, que es fotógrafo, fácilmente saca esto. Esto que aquí es hecho con el software que les mostré. O sea, en realidad es Salsa J le hace esto. Salsa J le hace, lo que usted tiene que tener es el espectro. Pero yo cuando voy a hacer un espectro así, no se necesita que sea así de bonito. Puede ser un espectro muy plano, lo vamos a hacer. Pero bueno, entonces miren, así se ve Antares por el espectrómetro. ¿Ya vieron la temperatura? No. Ay, hijo de puta, tan caliente. No, pero ¿cómo se ve la temperatura ahí, weón? Lo primero que uno ve es que este espectro no es como lo esperaba. Yo esperaba algo así. Los cuerpos incandescentes producen un espectro redondeado con un pico. Y entonces aquí viene un concepto súper importante en astrofísica, no lo van a olvidar, por favor. Y es que una estrella tiene un espectro increíblemente complejo que no se parece a la de un objeto incandescente. Y como no se parece a la de un objeto incandescente, la temperatura que les voy a dar no tiene nada que ver con la estrella. Pero ¿cómo así que no tiene nada que ver con la estrella? Entonces, ¿para qué me la vas a dar?
Tómela o déjela, es la única que le puedo dar en este momento. ¿Cuál es la temperatura? Miren la temperatura. Cojo la curva más del espectro caliente más parecida al espectro de la estrella y busco dónde está el pico. Miren que eso está lleno de picos, pero yo vivo más o menos en el máximo. Entonces miren, allá lo amplié, miren dónde está más o menos el máximo. ¿Dónde cae el máximo? El máximo está cayendo en, esto parece la rueda de la fortuna, 7.270 Armstrongs. Bueno, un Armstrong, 10 Armstrong es un nanómetro. Entonces 7.000 Armstrongs, de redondeo el billetero, son 700 nanómetros. Y ya. Ahí está la temperatura de Antares. ¿Cuánto es la temperatura de Antares entonces? Entonces el problema que tenemos es el inverso. Antes calculábamos con la temperatura la longitud de onda. Ahora, con la longitud de onda tenemos que sacar la temperatura. Nosotros sabemos, la longitud de onda es 700 nanómetros, la temperatura está aquí, entonces ¿qué hace uno ahí? Pasa el T arriba, baja el 700 y empieza. Redondeos el billetero, 4.000 grados Kelvin. Extraña que no haya ningún desmayado aquí. O sea, no, come mierda, marica. Alfonso yo lo veo por aquí con una cara como de decir, yo no le creo a este tipo de puta. ¿Cómo es posible? A ver, o sea, esta noche se va Pablo para Santa Elena. Se despeja Antares. Saca una huevonada que parece un filtro y se la pega. Pone la cámara fotográfica. Toma una foto. ¿Cuánto de exposición para Antares? 10 segundos. Saca la foto y aparece una raya de colores. Se la mete al computador en salsa J. O se la mete al computador en el software que les voy a dar. Sale la cosa, saca una curva. No, eso está muy caliente allá, weón. Eso está muy caliente, weón. Lo peor de todo es que dice, ve, ¿cuál es la temperatura de Chaula? Espérate un momentico. Pone la cámara, fotografía. Y es más, llega un momento en el que yo estuve en el observatorio de Pablo. Hey, Pablo, va a invitarnos, pues. El semestre pasado, cierto que nos prometió, nos calentó todo el semestre. Y después se desapareció. Lo que pasa es que Pablo estaba enfermo, ahí está pintado diciéndole a uno mentiras. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa con Pablo? Lo que pasa es que Pablo, cuando llegan los temas más difíciles, él ya no empieza a entender, entonces se va. Yo lo conozco, mentiras que no. Entonces, ¿qué les iba a decir? No, resulta que, sí, Pablo, pensemos. ¿Sabes qué? Sería muy bacano que ustedes vean cómo funciona Pablo. A mí me impresiona mucho. Pablo es médico, no es astrofísico. Y yo veo a Pablo más suelto en instrumentación astronómica que yo. Entonces yo digo, marica, yo, ¿para qué estudié, pues? Si llega un médico y me da sopa y seco, huevón. Claro, la razón es muy sencilla. Y es que, obviamente, yo sé más que Pablo en todo, pero resulta, no, ya es que no. Resulta que es que si usted llega y usted desarrolla una metodología, si usted lo repite, ¿qué es lo que me pasa a mí con esto? ¿Cuántas veces yo he dictado esta clase, marica? ¿Cómo no voy a saber yo el ángulo? ¿Cómo no voy a hacer radianes? Puta, por supuesto. Así como tengo esperanzas de ser abogado. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo a Pablo soltar. Si usted desarrolla la habilidad, usted el día de mañana está mandándole espectros a los observadores de cometas. Sencillo. Foto, pum, software, tan y tal. Se fue y fue puta. Nada de fotografías bonitas de la luna. Usted está haciendo ciencia, weón. Excelente, maravilloso. No le... ¿qué? ¿Están diciendo que sí? No manda huevón, nada. ¿Saben qué están haciendo con la luna con espectrofotometría? ¿Saben qué están haciendo con espectrofotometría con la luna? Increíble, observando la Tierra. ¿Cómo hace uno para tomar un espectro a un planeta habitable? Número 1, se consigue $600 millones, manda un telescopio al espacio y mira la Tierra y le saca el espectro. Un método más sencillo es, mira la luna en creciente. Resulta que la luna en creciente tiene una parte que es el Sol. Usted toma el espectro de esa parte, cagado, es el Sol. Entonces está viendo el espectro del Sol. Pero hay una parte que no se ve. Si usted tapa la parte que es brillante, ya la ve. Y resulta que la parte que está supuestamente en la oscuridad, desde esa parte se ve la Tierra. Entonces, esa parte oscura de la luna, se llama la luz cenicienta, en realidad es luz de Tierra. Si usted, como aficionado, dirige el espectroscopio hacia esa parte, ve el espectro de la atmósfera de la Tierra y va a descubrir el CO2, el ozono, la fotosíntesis. Entonces están haciendo un estudio súper bacano y es cómo estudiar un planeta habitable desde un planeta habitable. Dejen de tomarle foto a las lunas, manada de marihuaneros. ¿Cómo dices? Desde la Tierra.
Desde la misma Tierra al planeta habitable, viendo el mismo espectro del planeta habitable reflejado. Correcto. Bueno, termino con este tema de espectrofotometría para que ya en este rato que nos queda, acuérdense que hoy era una clase como recargadita, me disculpan, tenemos una horita todavía. Contándoles que los astrofísicos tenemos una manera de codificar el color, porque digamos, usted dice, ay, entonces yo para saber la temperatura ahorita tengo un espectro. No, come mierda, muy duro. Hay una alternativa, ya están hablando de crema dental, y yo aquí hablando, tratando de hablar de sistemas fotométricos, y está por allá Paola hablando de crema dental. Miren en la técnica que utilizan los astrofísicos para medir el color, y por favor, pilas que esto es puro quiz de la próxima semana. En vez de utilizar un espectrofotómetro, los astrofísicos utilizan papel celofán. Pero un papel celofán, cada uno de esos huequitos que hay allá, ¿vale? ¿Cuánto alto vale un filtro de Johnson? El juego vale $150. Y miren lo que hacen los astrónomos. Lo que hacen los astrónomos es, en vez de registrar el objeto a full color, lo van registrando en blanco y negro por cada filtro. Por cada filtro. ¿Y eso para qué sirve? No, pues uno después lo suma y hace la de color. Esa es una posibilidad, eso es lo que hace el Hubble. El Hubble toma una foto en un filtro, otra en otro filtro, otra en otro filtro y después la suma y uno ve esas fotos espectaculares en la página del Hubble. Pero en realidad lo que están tratando aquí de hacer es una cosa muy, muy interesante y es hacer espectrofotometría de pobre. Miren lo que hacen. Toman la fotografía en el filtro amarillo, amarillo verdoso. ¿Y qué hacen? Ya tienen la fotografía en el filtro amarillo verdoso. Van a salsa J y miden la magnitud de las estrellas. Esa magnitud la llaman la magnitud V. Después ponen el filtro azul, salsa J, y miden la magnitud de la fotografía. Después van al filtro ultravioleta si tienen y pueden. Después van al filtro rojo y toman todas esas fotos. ¿Y qué les da? Si usted está observando Antares y la ve con un filtro rojo y observa Antares con un filtro azul, ¿en cuál de las dos es más brillante? ¿Con papel celofán rojo o con papel celofán azul? Antares. Con el rojo, porque el papel celofán rojo deja pasar el rojo, entonces Antares va a ser más brillante que con el azul. Y lo único que hacen es comparar esas magnitudes. Y entonces se habla en astrofísica de una cosa que se llama el índice de color. Y esto que hay aquí, ese número que hay aquí, es la manera como los astrofísicos damos el color. ¿Oíste esta camiseta tan bonita, huevón? 1.8. Y uno dice, ¡ay! ¡Qué man tan teso! Yo como, a mí todos los de áreas, ¿quién hace aquí profesional de las ciencias sociales? Eso. A mí todos los profesionales de las ciencias sociales, muchachos, no sé, Oscar, ¿qué profesión tenés vos? Comunicadora, y vos, Oscar. Abogado. Bueno, los abogados son los que menos me dicen así, yo creo que es porque temen una demanda. Cada vez que todos me dicen, positivista hijo de puta. Usted es un positivista, ¿cierto? Y el positivismo básicamente es una corriente filosófica en la ciencia que busca lo objetivo. Yo quiero hacer una medida del mundo, tiene que ser objetivo. Y nada más objetivo que un puto número. ¿De qué color es esa silla? Entonces llegan aquí, uno hace una encuesta y dan 40 colores esos hueputas. Ah, no, cada color es válido. No, marica. Usted llega aquí, ¿de qué color es esa silla? No le pregunte a este marica que le va a decir una cosa que no es. Usted saca el telescopio, toma una foto con celofán rojo, una foto con celofán azul, una foto con celofán verde, compara y le sale un número. Lo más increíble del positivismo es que ese número es el mismo, independiente de la raza, la religión, incluso si uno es comunicador, le da lo mismo. Si es comunicador, a mí sobre todo que me critican mucho los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, me dicen que yo soy un positivista hijo de puta. Bueno, entonces miren qué pasa. Miren por ejemplo el caso de Betelgeuse, tiene una magnitud V de 0.45 y tiene una magnitud B de 1.97. ¿Me equivoqué? A ver, otra vez. La magnitud V es de 0.45 y la B es de 1.97. ¿Está bien o no? Está bien, ¿por qué? En el verde amarillo es más brillante que en el azul. Y entonces miren lo que ellos hacen, sacan la resta entre los dos y les da 1.97 menos 0.45, 1.52. Entonces dicen, Betelgeuse es color 1.52. ¿Para qué? Para ver si uno es más grande que otro. Entonces miren la regla es así, vean la regla. Si la resta da positiva, entonces es rojo. Si la resta da negativa, es azul. Ah, dígame si no se van a pasar el positivismo todos.
Si la resta da positiva, da rojo. Y si es más, hay rangos sin todo, y papá, hay rangos, marica. Le tenemos un nombre al naranjado. El naranjado es un 0.8 a 1.5. El azul el amarillo pollito. El amarillo pollito es 0.5 a 0.6. Ese es el índice de color del sol. El índice de color del sol es más o menos 0.05. Y una estrella blanco-azulada tiene un índice de color negativo. Menos 0.3, menos 0.4. Si usted va a Stellarium y le da clic a cualquier estrella, le sale el índice de color. O sea que es muy bacano, porque usted le da clic y con un número ya tiene usted el color. Si usted va a Simbad y le pide la información de la estrella, no se acuerdan, le salen las magnitudes. V, B, V, R, le dan todas las magnitudes y usted simplemente resta, Pilas con los índices de color, porque los vamos a utilizar para hacer el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es el diagrama más importante de la astrofísica.